Por cierto, antes de empezar, me gustaría saber si alguien está a favor del macrovertedero. Espero que sí. Me había garantizado la organización que iba a haber gente a favor del vertedero. Vaya. Bueno, vamos a empezar con la mesa redonda, que sigan las imágenes ahí, que son preciosas. Saludaros y presentarme antes de nada, para presentar también esta mesa de debate sobre la posible instalación de un macrovertedero en Salvatierra de los Barros. Así que agradezco mucho a la organización haber contado conmigo para intentar moderar y conducir este coloquio, hacerlo interesante. Un coloquio en el que no solamente van a estar ellos, sino también vosotros, por lo que pido que podáis participar de forma dinámica en esto. Yo lo hago como periodista de vocación y de formación y también de profesión, con más de 25 años ya a mis espaldas, buena parte del tiempo a principio como redactor de calle, después como redactor jefe, como jefe de informativos de la cadena COPE en Extremadura y desde el 2015 aproximadamente ya como director regional de todo el grupo COPE en Extremadura, que no solamente es la radio de COPE, sino que es también Cadena 100 y ROJ FM. Curiosamente, yo empecé muy cerca de aquí a trabajar, en Barcarrota, en la radio municipal de Barcarrota, con un programa hace ya mucho tiempo que se llamaba Qué verde era mi valle. Estábamos en plena sequía del 95 y nos inventamos aquel programa para poner en valor la dehesa y toda la gente que trabajaba allí. Recuerdo que estaba con nosotros de colaboradora Toñi, la de la UPA en Barcarrota, también el mulero, el que después se hizo famoso en Gran Hermano con Fran, con la predicción del tiempo. Y en aquel momento, pues desde entonces para acá, yo como periodista recuerdo que he oído muchísimas veces hablar de la dehesa como un sitio maravilloso, como... Lo tenía por aquí apuntado porque es que es llamativo, ¿no? ¿Cuántos años se ha dicho tantas cosas como un ecosistema único, paraíso forestal, maravilla de las maravillas, motor de no sé qué, motor de no sé cuánto? Yo cuando escuchaba antes la interesante conferencia de Rocío y la anterior también, me hacía la pregunta de si realmente nos beneficiaría una declaración como esa, porque aquí lo que hay en la dehesa siempre es miedo a que se intervenga en la dehesa. Y muchas veces lo que los que están en la dehesa piden es que nos dejen tranquilos, nos dejen hacer lo que siempre se ha hecho. Paco Castañares es un ejemplo que siempre dice que en Monfragüe lo que tienen que hacer es dejar que la gente utilice y haga los usos tradicionales que toda la vida se han hecho y que han conservado ese sitio tan maravilloso. Pero bueno, después de tantos años, yo sin entrar o no ya en la necesidad de hacer o no un macrovertedero en algún sitio, que de eso hablaremos ahora y que quiero preguntarlo, lo que quiero es subrayar y poner en valor el movimiento social y ciudadano. Quiero pensar que también apolítico, no estoy muy seguro, que ha puesto esto en marcha y que ha luchado por lo que consideran que era justo, que era impedir la puesta en marcha de este macrovertedero. Yo solamente he hecho falta a la organización, lo he dicho antes medio en broma, medio en serio, es que no haya nadie, creo, en la mesa que esté a favor del macrovertedero, porque no sé, yo creo que es importante, aunque en mi opinión personal, por supuesto, es en contra. Yo desde mi formación periodística y como director de un grupo de comunicación intento siempre que haya pluralidad informativa, que haya debate, que haya diálogo y que haya discrepancia. Yo creo que en la sociedad democrática la discrepancia es muy importante y el pensamiento único es malísimo y nos aborrega. Entonces yo creo que también incluso en un tema que parece tan claro como este, cuando venía para acá y cualquiera que no haya venido nunca podrá pensar, pero ¿a quién se le ha ocurrido plantear un macrovertedero a 6 kilómetros o a 10 kilómetros de aquí, ¿no? Pero a pesar de eso, creo que es bueno también que se escuchen sus razones y que podamos debatir sobre eso. Así que yo voy a intentar no hacer de abogado del diablo, pero sí agilizar la mesa para que podamos de esa manera pues, tener una visión lo más amplia posible. Así que sin más preámbulo voy a presentar a los ponentes. Tengo aquí a mi derecha a Germán Puebla Obando, que es abogado y agricultor, también es director del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura. Es director. Tengo aquí a mi izquierda a Juan Ignacio Zoido Álvarez, que como saben es eurodiputado del Partido Popular Europeo. Buenas tardes, bienvenido. Antonio Baena Blázquez, que está al fondo de la mesa.
Ha sido gerente de Barrancarnes en Portugal y ahora colabora con la Asociación Nacional del Porco Alentellano en la comercialización y puesta en valor de sus productos. Bienvenido, buenas tardes. También tenemos a Francisco Javier Mesías Díaz, que está justo a su derecha, que es catedrático de Economía Aplicada en la Escuela de Ingeniería Agraria de la Universidad de Extremadura. A Julián Moraliseda, que es catedrático de Ordenación del Territorio de la Universidad de Extremadura. A Juan Metidieri, allí en la esquina a mi derecha, Metidieri Izquierdo, que es presidente de la organización agraria APAG Extremadura Asaja, y Antonio Prieto Risco, que es secretario de Ganadería de la organización agraria UPA. Bienvenidos a todos. Y vamos a empezar precisamente por Juan. Ya que estás ahí a mi derecha te tengo, porque yo no quiero que soltéis aquí cada uno vuestra ponencia sobre el tema, sino que contestéis a lo que yo os voy a preguntar. Y la pregunta es muy fácil. ¿Estás en contra del macrovertedero que se planteó aquí y por qué? En un minuto tienes que hacerlo, o menos. Sí, buenos días, lo primero a todos. Decir que para mí es un placer estar aquí en una zona de la dehesa. Evidentemente nosotros aquí en Extremadura y yo en particular estoy siempre en la dehesa, salvo cuando hacemos también las tareas que tenemos que hacer y las responsabilidades que nos conlleva como presidente de APAG Extremadura Saja. Pues soy presidente de APAG Extremadura Saja y ganadero desde el inicio. Decir que si estoy a favor o no, yo creo que ya lo hemos dicho todos, José Enrique. Estamos todos totalmente en contra. ¿Por qué yo, siendo de una zona tan distante, porque yo soy de la zona este de aquí de Badajoz, estoy en contra? Pues yo creo que es una lógica muy sencilla, ¿no? Nuestra tierra rebosamos industria, rebosamos aquí muchos restos industriales. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que recoger lo que otros tienen en su terreno? Yo creo que Extremadura de lo que está necesitada es precisamente de eso, de renovación, de relevo generacional en nuestro campo, de que no se vaya envejeciendo los pueblos, de que no haya una despoblación y de crear oportunidades. Y habrá que industrializarla lo primero para luego después ver dónde ponemos el resto, los residuos de esas industrias. Espero, José Enrique, no haberme pasado. No, yo creo que está muy bien. Está muy bien. Señor Zoido, usted que lo ve desde la política, y también desde fuera, porque... en fin, no suele estar por aquí en esta zona, aunque la conoce, me consta. ¿Qué es lo que le hace estar en contra de este proyecto? Bueno, yo también, en primer lugar, darle las gracias a todos los que estáis luchando desde Salva tu Tierra, que hayáis tenido esta iniciativa, que hayáis tenido la valentía de tomar una serie de iniciativas, de pelearlo, de lucharlo, de estar convencidos, y espero que sigáis así durante mucho tiempo. En segundo lugar, yo soy de aquí. Yo soy alcalde, he sido alcalde de Sevilla, entre otras cosas, pero es verdad que yo nací en un pueblo de Sevilla, pero a los 15 días estaba en Fregenal. Y yo me he criado en Fregenal y me he criado en la dehesa. Y me he criado hasta que me fui a estudiar a la Facultad de Sevilla. Por tanto, nadie me tiene que contar cómo se vive en los pueblos de aquí y cómo somos aquí a la hora de defender nuestras cosas. Es verdad que no somos demasiado protestones, somos un poco conformistas, cada vez menos, porque también lo es la propia sociedad. Y entonces yo creo que vuestra iniciativa ha marcado un antes y un después a la hora de hablar del marco vertedero. Como cuando un pueblo se pone de acuerdo y dice esto no se puede hacer, porque alterar el ecosistema que tenemos. La dehesa o se tiene aquí o en muy pocos sitios se puede tener y disfrutar. Esto es algo especial. Esto no está en el resto de Europa. Lo tenemos nosotros y un poquito Portugal. Por tanto, esto es lo nuestro, es nuestro ecosistema. Y poner un macrovertedero, cambiar las normativas para que en lugar de 25.000 toneladas de residuos podamos tener 180.000, aunque hasta ahora no se haya aprobado todavía, me parece que es un desatino y un ataque al medio ambiente que no tiene parangón. Por tanto, yo estoy en contra del macrovertedero y estoy en contra que las normas se cambien ad hoc para que se pueda causar un daño medioambiental tan grande como ese. Muchas gracias. Sí, va a haber poco debate, ¿eh? Voy a cambiar la pregunta, a ver si así nos animamos. Yo confiaba en que don Julián Moraliseda estuviese a favor del macrovertedero. Después de todo, sé que estás a favor de casi la mayoría de los proyectos industriales que se hacen en Extremadura, ¿no? Pues sí, vamos a ver. De las minas, por ejemplo, ¿no?
Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la organización por la deferencia que ha tenido de invitarme a estar con ustedes. Claro que defiendo la industrialización, porque la industrialización genera empleo y riqueza. Lo que no estoy tan de acuerdo es con que Extremadura sea un terreno, un territorio de sacrificio, donde la industrialización no llegue, nuestros jóvenes se vayan y lo que nos vengan son los residuos de industrias que generan riqueza y empleo en otros lugares. Eso me parece realmente, digamos, injusto de una economía colonial en la que yo no estoy dispuesto a transigir. ¿Estoy a favor de las minas? Claro, siempre he dicho, como debes conocer, Enrique, que las minas, siempre que transformen aquí el producto, ahora estamos hablando de la del litio, siempre que las minas, ya que necesitamos la descarbonización, generen aquí la transformación y no que se lo lleven directamente a transformar en otros lugares, estoy de acuerdo. Es decir, si tenemos que liderar ese proceso de descarbonización para el cambio climático, pues si nosotros podemos aportar, pero que se quede aquí la riqueza. Yo creo que en ese sentido todos tenemos que estar de acuerdo con que Extremadura necesita industrializarse. Ahora bien, una cosa es industrializarse y otra cosa es recoger toda la basura de otras industrias que nosotros no generamos prácticamente ninguno. Según algunos de los cálculos, lo máximo que puede llegar a generar en Extremadura por la poca industria que tiene, y la mayor parte está por aquí cerca, que tengamos que multiplicar por 8 veces la capacidad de generación de esos residuos. Claro, entonces, mire usted, si vamos a ser el vertedero de España o de Europa, entonces vamos a empezar a hablar en otros términos totalmente distintos. Ya estamos muy descontentos con que se nos lleven la energía eléctrica sin que a nosotros nos reporte prácticamente beneficio. Yo no estoy en contra ni de las centrales fotovoltaicas, por supuesto que no. Lo que estoy en contra es de que en alguna medida se nos estén llenando de espejitos el territorio, nos estén alicatando y que aquí no se generen. Oiga, si usted pone aquí la fotovoltaica, las industrias vienen aquí. ¿Con qué? Con ventajas, lógicamente, en el precio del fluido eléctrico. Muchos vendrían. Así que conmigo van ustedes a encontrar siempre la necesidad de un equilibrio entre producción y conservación. Ahora, si nos van a traer lo peor de fuera, mire usted, ahí me opongo. Gracias, Julián. Claro, pero si vamos hacia esa industrialización, por otra parte necesaria, y llenamos los campos como se están llenando de placas, porque bueno, es la moda de la energía renovable y porque además es rentable para muchos de los que lo están poniendo, ¿dónde vamos a enterrar todas esas cosas? Don Antonio Prieto, ¿dónde vamos a hacer el cementerio? Porque va a haber yo no sé a quién le va a tocar, pero que va a haber un macrovertedero aquí o allá, no me cabe la menor duda. Bueno, buenos días. Gracias a la plataforma por contar con UPA y en este caso conmigo, que he tenido la oportunidad de venir a estar con vosotros y también a estar con muchos afiliados de los que tenemos en la zona, como UPA, todo lo que conlleva. ¿Dónde se va a hacer el cementerio? Donde haya muertos. Y aquí no hay muertos, aquí hay vivos. Aquí hay una dehesa que está viva, aquí hay un personal que está vivo, aquí hay una pequeña industria tradicional del ibérico, sobre todo, que está viva, que tiene futuro, y ese es el contexto de lo que tenemos aquí. Y la primera pregunta que hiciste, ¿por qué o por qué estamos a favor o en contra? Cuando se pide algo, cuando se pide un proyecto, hay alguien que lo pide, o cuando se va a hacer un proyecto, hay alguien que lo pide. Aquí la sociedad no lo ha pedido, ni la local, donde estamos, ni la regional. Y otra, cuando se hace un proyecto, es porque va a tener beneficio a esa zona. Aquí, ¿qué beneficios da? Lo único que hace es romper un equilibrio social, un equilibrio económico, un equilibrio de futuro para que los productos de la dehesa, los productos de los que aquí se producen, tengan viabilidad. Y después, si tengo oportunidad, daré algunos ejemplos muy concretos de ese comercio y de lo necesario que es. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Pues vamos a ver qué opina don Antonio Baena. Muy buenas. Yo estoy aquí hoy de banquillo, de suplente. El titular, que es Francisco Espárrago, no ha podido venir por motivos familiares y, bueno, yo estoy en contra del macrovertedero por temas, yo creo que fundamentales. Uno es, estamos en una zona que está alineada con lo que ahora mismo es los temas de futuro de la sociedad, sostenibilidad, diversidad, naturaleza, y eso es lo que hay aquí, y esos son temas de futuro, y sin embargo se quiere apostar por un tema de pasado como es el tema del vertedero.
y si se coloca el vertedero no es compatible con lo demás. Yo vengo del mundo del ibérico, o estoy en el mundo del ibérico, y lo que se vende en el ibérico no es cantidad. Aquí no tenemos macrogranjas, no hay... El ibérico, sí, cuando tenemos hambre, pero no es un alimento de cantidad, es un alimento de calidad, es un alimento en el que lo que se vende son intangibles, son cosas como las que hemos referido. En el momento en que, y como bien ha explicado la catedrática antes, tú pones una mancha negra en una hoja blanca, esa mancha ya no la quita. Entonces, todo lo que aquí se quiere transmitir, y no solo en el ibérico, sino, por ejemplo, también en los temas de cerámica, aquí la cerámica que hay aquí no es porcelanosa, son cerámicas que lo que transmiten es naturaleza y apego al territorio y tradición, con lo cual, pues yo creo que los motivos son claros. A mí me llama la atención, yo afortunadamente no soy extremeño, por este tema, que los defensores del macroabartadero no estén aquí. Y no sé si tiene que ver con un tema de que realmente les da vergüenza defender el macroabartadero. Yo echo de menos a la Junta, por ejemplo. Yo no tengo nada que ver con los políticos, pero ¿dónde está la Junta? ¿Por qué no está defendiendo? ¿Por qué se la defiende por detrás? ¿Por qué no la defiende por delante? Yo creo que se vende solo el argumento. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a Francisco Javier Mesías Díaz, que es catedrático de Economía Aplicada en la Escuela de Ingeniería Agraria de la Universidad de Extremadura. Y a mí me gustaría hacer una reflexión para ponértelo al pie. ¿No será que ni la cerámica, de la que se ha hablado, ni del turismo rural, ni siquiera del cochino ibérico, quiero decir, ¿no será que no da la dehesa la rentabilidad o la suficiente riqueza como para que este tipo de industrias se fijen en ella? Para que no se fijasen, quiero decir, y que quizá por eso, viendo que los pueblos se van despoblando, que no se consiguen los ratios de Producto Interior Bruto en la zona, cada vez hay más gente, aunque en este caso ya vemos que no, más favorable a proyectos industriales en lugar de seguir preservando la dehesa como estaba? Es que me han metido muchas cosas. Bueno, ante todo, quería dar las gracias a la plataforma Salva tu Tierra por invitarme a estar aquí. Y luego, claro, yo ya he visto lo que estaba comentando aquí los compañeros, pues ya tenía un poco el esquema y ahora me cambias totalmente, que son aspectos muy, muy diversos. Es decir, tenemos un problema, por un lado, no en la dehesa, sino en el campo en general, en las zonas rurales, de falta de rentabilidad, y eso genera falta de relevo generacional y es un problema. Y por otro lado, coincido con el profesor Mora en que necesitamos industrialización. Ahora bien, eso se puede de alguna compaginar, porque lo que hay es que hacer la industrialización donde menos daño cause a los valores que tenemos. Entonces, tenemos un ecosistema con unos valores magníficos que puede servir, no va a ser nunca tan rentable como van a ser los regadíos de Las Vegas, pero obviamente puede permitir mantener una población rural, mantener una actividad, mientras que tenemos otras zonas que obviamente tienen menos valores y que me encantaría que estuviéramos discutiendo que necesitamos un vertedero porque tenemos un nivel de industrialización que generamos unos residuos y a ver, en algún sitio hay que meterlo, pero obviamente no es el caso. Entonces, ¿necesitamos industrialización para que la región tenga futuro? Sí. ¿Necesitamos mantener aquellas cosas en las que tenemos con más valor, como por ejemplo es la dehesa? Pues también. Y entre ambas, pues hay que buscar ya el equilibrio, es decir, que el desarrollo se dé donde menos daño cause, obviamente, como siempre, y donde puedas compaginar con otras actividades. Muy bien, pues ya tenemos la opinión principal en torno al macrovertedero, a su instalación o no. Y ahora la pregunta que yo quiero lanzar también para todos vosotros y por supuesto para ellos es si este proyecto está muerto. Porque si habéis convocado esta jornada aquí, estamos hablando de ello, es porque consideráis que no.
a pesar de que ya se retiró en un primer momento, a pesar de todo el movimiento social que ha habido, a pesar de las caídas políticas que se han producido y del ejemplo que yo creo que ha supuesto como lucha civil y ciudadana este movimiento, yo creo que, o me da la sensación de que pensáis que esto no está muerto y que se va a volver a retomar y que por eso estáis en un proceso de defensa activa, ¿no? ¿Es así? ¿Creéis que el proyecto no está muerto? ¿Y tú, Germán, crees que está muerto o no? Bueno, nació muerto. Para mí nació muerto. No se puede pensar en un proyecto de ese tipo en la dehesa, porque nosotros, que somos dehesa, porque Extremadura, que es dehesa, no lo va a permitir ni ahora ni nunca. Por tanto, nació muerto y no me cabe la menor duda. Yo venía esta mañana primero a dar las gracias a la organización por darme esta oportunidad de defender un día más esa obligación que tenemos los extremeños de defender nuestro sistema único, que es la dehesa. Y esta mañana, decía Rocío, estamos acostumbrados a nuestros sistemas, estamos acostumbrados a ver la dehesa, a que nadie nos pueda decir lo que es, cómo es y cómo hay que defenderla. Pues a mí todavía esta mañana, cuando llegaba a esta finca magnífica de esa comunal, pues se me ponían los pelos de punta. Porque estamos ante un sistema único, donde es un sistema que está en Extremadura y sus alrededores. Es un sistema ganadero. Es un sistema ganadero que han hecho los propietarios y, en palabras de Rocío, los hacedores de dehesa. Yo me considero eso, un hacedor de dehesa. Muchas gracias, Germán, pero sigo contigo porque si tú dices que está muerto, que es lo que parece, pero ellos piensan que no, es porque algo no cuadra en este tema, ¿no? Yo creo que está muerto porque no tiene opción de ninguna clase. Evidentemente tenemos que tener las espadas en alto y estar ojo a visor, pero ¿se atreverán contra la sociedad civil quien sea? La economía, la política, no sé quién se atreverá, pero contra aquellos que estamos en la dehesa entiendo que no se van a atrever, mientras lógicamente estemos aquí y sigamos defendiendo día a día la dehesa. Si seguimos aquí, no van a poder con nosotros, no me cabe la menor duda, por tanto el proyecto está muerto. Pero si el proyecto es legal, que es lo que a veces los políticos se excusan y dicen, bueno, es una cosa legal, no podemos prevaricar en contra de un proyecto que se presenta legalmente y que se mantiene dentro de la normativa europea y nacional y, por lo tanto, podemos hacerlo, ¿no? Bien, yo creo que el razonamiento que acabas de expresar ahora mismo, de que hay una fuerte oposición desde el punto de vista de la sociedad, yo creo que está ahí, pero al final, cuando algo está muerto, lo que hay que hacer es enterrarlo. Y esto no está enterrado todavía. Entonces, yo creo que lo que hay es que agotar todas las posibilidades para poder enterrarlo. A mí me ha llamado la atención desde que me llamaron para ponerse en contacto conmigo, para contarme lo que estaba pasando aquí, pues reconozco que yo he procurado enterarme bien del tema. Y yo pensé, digo, ¿cómo es posible que desde la Junta de Extremadura hayan pretendido ocupar para un vertedero 89 hectáreas de terreno y que piensen que la gente no se va a sublevar? Digo, ¿cómo es posible que hayan caído en esa especie de ignorancia de cómo un pueblo podía responder? Y sin embargo, se ha respondido. Es más, es que ha motivado el cambio de un alcalde. Y por tanto, esto no es cuestión de uno, de dos ni de tres. Ha habido una respuesta. Por tanto, yo creo que aquí no se trata de si esto es legal o no es legal. Yo, sinceramente, yo pienso que ahora mismo esta situación de autorizar un vertedero en aras a no sé qué, pero que aquí se vaya a recoger toneladas de basura, con lo que ello conlleva de una contaminación que necesariamente produce contaminación del aire, contaminación del suelo y contaminación de las pocas aguas que nos quedan en el subsuelo, esto no se puede consentir.
en una zona que es netamente una dehesa. Por tanto, yo creo que es lo que hay que hacer. ¿Qué ocurre? Que al final aquí no hay nada que se haya dicho que no. No se ha autorizado por un defecto de forma. Y después lo que tenemos también, todo lo que ha sido el plan integral de los residuos, donde se ha pasado de 25.000 toneladas, como decía yo antes, a 180.000. ¿De qué estamos hablando? Y yo no estoy en contra de la industrialización, al contrario. A mí me encanta cuando yo voy a Fregenal, que Fregenal ahora mismo tiene una industria que no la tenía antes. Ahora es una industria que está relacionada con todo lo que es la comarca de Fregenal de la Sierra. Hoy prácticamente todos los empleos que se generan lo da la agricultura, la ganadería, pero sobre todo la industria de transformación que tenemos en Fregenal de la Sierra. Por tanto, aquí tiene cabida mucha industria. Y también las tecnológicas, ¿por qué no les vamos a facilitar que puedan venir aquí si las tecnológicas no son contaminantes? Lo que tenemos que hacer es dar oportunidad para que vengan aquí. Lo que no nos pueden es traer lo que otros no quieren y traer lo que nadie o le sobra y que aquí lo vayamos a recoger. Eso es lo que yo creo que es confundir al pueblo. Aquí no se trata de, oiga, mire usted, nosotros no estamos para recoger la basura de todos los demás. Así que industrialización sí, pero protección de nuestra dehesa también. Y yo creo que esto en Bruselas no se puede autorizar. Ahora después daré la explicación de por qué creo que no. Muy bien, pues eso queda ahí pendiente. A ver, ¿alguna pregunta para la mesa? Vamos a hacer alguna pregunta, si queréis, precisamente con esa... Sí, pero sobre todo por eso, porque vosotros estáis seguros de que el tema no está muerto y ellos están diciendo que no va a ser posible. Cuando quieras. Sí. Si realmente estamos preocupados por salvar nuestra tierra, porque en esta dehesa, aquí no se le lleva en el suelo, hay musgo, esto se muere. Hay más vertedero, ¿no? A esta dehesa le quedan 30 o 40 años como mucho. Entonces, si nos preocupa, a lo mejor, además tenemos que pensar en otro tipo de soluciones. Y ahí tiene que ver con el plan de gestión que hay que explicarle a la UNESCO para saber cómo nosotros vamos a conservar este ecosistema que lejos de conservarlo con las prácticas estas de toda la vida, estamos construyendo. Tenemos árboles aquí centenarios, no hay ni un árbol joven. Y las densificaciones que se hacen es para la dehesa de chatarra. Punto. Esto está muerto. Ya. Te quedan 30 o 40 años. Uno. Yo quiero industrialización y no quiero macrovertederos. Pero genero mierda que hay que gestionar en algún sitio. Entonces yo la pregunta que le hago a la mesa es, aquí no, ¿dónde sí? Esa es una de las preguntas, ¿dónde sí pondríamos ese macrovertedero? Otra, salva tu tierra. ¿Qué soluciones tenemos para gestionar las fincas públicas? Los privados probablemente no, pero las fincas públicas como ese masa crítica para esa candidatura a la UNESCO o al Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que hay en las dehesas comunales como esta, que la tenemos reventada, muerta, con un ayuntamiento incapaz de gestionar algo que tiene que ver con la gobernanza y no hay manera de parar. Esto se está destruyendo a un ritmo impresionante y ya termino. Y por último, si el macrovertedero se hace, no hay una serie de medidas compensatorias para mejorar la dehesa en el entorno. Pregunto. Porque si esto no hay que lo pare, yo tampoco lo quiero, voy a intentar pararlo, pero si se hace, ¿no podemos hacer algo para que haya una medida con impacto positivo en la dehesa? Esas tres cosas son las que nos gustaría. Vale, muchas gracias. Ya vemos que efectivamente la gente no se acaba de fiar de que no vaya a haber macrovertedero y están incluso planteando alternativas o medidas complementarias. Con respecto a la crítica que ha hecho al estado actual de las dehesas, Germán, ¿qué tienes que decir? Pues que no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo... Poneros, por favor, los micrófonos cerca para ir hablando... No estoy de acuerdo, aunque es evidente que la dehesa hay que seguir trabajando en ella, no seguir trabajando en ella, empezar a trabajar de manera seria en ella, potenciar su regeneración, potenciar la lucha contra las enfermedades que tenemos en la propia dehesa, pero no podemos decir que esta dehesa que tenemos aquí pues está muerta. Es que tampoco está muerta. Es que cuando yo entraba, y repito, esta mañana he visto un monumento a la naturaleza. Pero ese monumento a la naturaleza está basado en la explotación ganadera. Si no tenemos ganado, no tenemos dehesa. Recuerdo en una época en la que yo trabajaba en la investigación extremeña, que me preguntaba un periodista y me decía, para cuidar la dehesa, para salvar la dehesa, lo más importante será
el quitar esa cantidad de ganado que tenemos en la dehesa. No, sin ganado no hay dehesa. Esa es la base de la dehesa. Y la regeneración de la dehesa hay que hacerla con las técnicas, con la tecnología que tengamos, apoyándonos en la investigación, trabajando siempre en pro de las primeras líneas de la tecnología. Y lo que tenemos en este momento pues, son las densificaciones, protegiéndolas del ganado. No podemos abandonar el aprovechamiento ganadero para regenerar la dehesa. La dehesa se hizo para ser un aprovechamiento ganadero y, por tanto, ahora tenemos que compatibilizar su futuro con su regeneración. Es verdad que no en 40 años, pero posiblemente en 200, si no tenemos eso está estudiado científicamente, no es que yo lo diga, porque la edad que tienen nuestros árboles de media es 200 años aproximadamente. La edad que viven nuestras encinas son 400. Por lo tanto, estamos en el medio de ese plazo. Por tanto, es un plazo límite. Me da igual 200 que 40. Es un plazo límite. Hay que regenerar la dehesa protegiéndola y manteniendo la explotación ganadera. Muy bien, Germán. Como sé que Juan y Antonio van a coincidir también con Germán en este tema del ganado y más o menos, ahora si queréis, pero me gustaría saber la opinión del catedrático de... ¿No? Bueno, o podéis hablar si queréis, pero yo preferiría primero que don Francisco Javier Mesías diga qué le parece y después Julián Moraliseda también como catedrático y después iniciamos el debate. A ver, yo creo que el problema ya ha salido, lo hemos comentado antes, es decir... Acérquese un poquito más el micrófono, por favor. Vale. Es un problema de falta de rentabilidad, pero es un problema de falta de rentabilidad que no se resuelve simplemente con las prácticas tradicionales, sí, pero claro, tienes que tener unas prácticas tradicionales. Ahí, en parte, coincido que hay que tener una visión más a largo plazo y quizás forzar. Desde mi punto de vista hay un problema fundamental y que ahí el señor Zoido pues, es el que a lo mejor nos puede decir también algo, y es que la dehesa encaja muy mal en la PAC. Entonces, esta mañana y ayer estaba hablando con un amigo que tiene aquí una dehesa y se lo decía, digo, el problema es que, claro, una dehesa de 100 hectáreas es una dehesa pequeña y con muchos problemas de supervivencia, pero, claro, son 100 hectáreas. 100 hectáreas es una explotación agraria grande. Entonces, ahí hay un problema que, de alguna manera, a nivel de la Junta, a nivel de las comunidades, hay que resolverlo. Es decir, las pequeñas explotaciones, como las pequeñas dehesas, que a lo mejor se ven obligadas a intensificar más y a forzar más el ritmo, tienen que tener un apoyo adicional de la PAC para ayudarlas a mantener el sistema. Y luego, probablemente, dentro de las últimas tendencias de la PAC hacia políticas más ambientales, pues una vez que la dehesa esté plenamente reconocida e integrada, pues puede haber líneas adicionales para favorecer el regenerado, que ya las hay, pero es cierto que la dehesa sigue quedando como sistema agrosilvopastoral, sigue encajando muy mal en la PAC. Es decir, está ahí de una forma un poco rara. Sí, bueno, yo en este sentido también quería señalar lo siguiente sobre la dehesa. Cuidado cuando hablamos desde la Unión Europea como elemento protector. Mucho cuidado con Bruselas, y lo digo muy en serio, porque desde Bruselas se desconocen las dinámicas de la naturaleza y cómo también funciona el territorio. Y cuando hablo del territorio no solo me estoy refiriendo a la dehesa. La dehesa es un punto dentro de esas actividades complementarias de la economía, de la demografía, de la tradición, de la cultura, y que forma parte, digamos, de un tipo de paisaje que no es natural. Cuidado, la dehesa no es un paisaje natural, es un sistema transformado, es un sistema que nos ha sido legado por nuestros antepasados y es un espacio diseñado y modelado por unas generaciones anteriores que en este momento está perdiendo vigencia porque el modelo de economía de subsistencia ha cambiado. Eso es así. Claro, si lo pasamos a la naturaleza como parte ambiental para proteger, entramos en algo que viene a ser más peligroso aún para la dehesa. Es decir, entramos en las delimitaciones de las políticas europeas a través de sus directivas. Directiva Aves, que viene a dar lugar a las cepas,
zonas de especial protección de aves, o a la Directiva Hábitat, que da lugar a los LID, lugares de interés comunitario, y donde eso se ha implantado, que es en buena parte de Extremadura, 1.264.000 hectáreas, saben ustedes que ahí no se puede hacer absolutamente nada. Es decir, podemos ir de Guatemala a Guatepeor, porque tenemos un espacio inmenso en Extremadura donde no se puede tocar absolutamente nada, ya sea una urbanización en una isla artificial derivada de un embalse, como lo hemos visto ahí en Valdecañas, ya sea cualquier otra actuación. La dehesa, como se proteja a unos extremos desde la perspectiva ambientalista europea, estamos entonces destruyendo paradójicamente la biodiversidad que en estos momentos con actividad generaría. Por eso cuando antes... Sí, sí. Por eso cuando hacía referencia yo antes a la conferencia muy interesante de Rocío, porque yo estaba ahí atrás y he oído a alguien decir, mejor nos quedamos como estamos, porque efectivamente estaba explicando las cosas y ya sabemos lo que es el intervencionismo de una administración tan alejada del territorio como es la europea. Y por eso ahora, por alusiones, al señor Zoido le pregunto, ¿cómo es posible o qué hemos hecho mal para que en Europa, ahora que está dominada por una política agraria común supuestamente verde o de protección de la naturaleza, no se haya fijado nunca ni se haya reconocido la dehesa también como pulmón verde? Yo puedo hablar desde la tranquilidad que voté no a la PAC. Yo voté no a la PAC, a esta, porque creo que no era la PAC que necesitaba España, creo que no era la PAC que necesitaba una gran parte de España. Yo no soy excluyente. Yo creo que aquí tenemos que ser y facilitar que toda la actividad, tanto ganadera como agrícola, sea complementaria, pero que al mismo tiempo también sea de la variedad que tenemos en España, porque hay que ser compatible la agricultura que se está llevando a cabo en el Levante español con lo que es también la agricultura en nuestra zona. Las dos son perfectamente compatibles, como también es compatible que tengan una ganadería en intensivo en algunos sitios de España, pero que nos permitan también la ganadería en extensivo, como la tenemos aquí o hay en otras regiones. Por tanto, yo creo que la PAC que se diseñó no estaba acorde con las necesidades de la ganadería y de la agricultura española. La dehesa, desde luego, yo creo que no sale especialmente cuidada y protegida en esta PAC. Y yo creo que la dehesa merece ser protegida. No desde el punto de vista medioambiental, que ya lo está. Lo que sí quiero es que también podamos atender el otro fenómeno, el de hacer compatible la sostenibilidad medioambientalmente hablando con la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social, que las tres son necesarias que las cuidemos. Y, por tanto, eso es lo que yo creo. Y hay un tema también que no podemos olvidarnos, el tema de la despoblación, que hay que frenar la despoblación. Y entonces se nos llena la boca muchas veces de hablar de que hay que frenar la despoblación. Se dice aquí en Extremadura, que también sabéis que aquí hay quien se pone siempre delante, los mejores medioambientalistas de España somos aquí los extremeños desde la Junta de Extremadura. Pues no sé yo qué decir, pero que con independencia de eso, yo soy de los que creo sinceramente que tenemos que tomar medidas para que se frene la despoblación. Y termino con una afirmación que digo siempre cada vez que tengo oportunidad en Bruselas. Cuando se habla de la brecha que hay entre el hombre y la mujer, cuando se habla de la brecha que hay entre los países del norte y los países del sur, la brecha que hay entre los mayores y los jóvenes, le digo, esas brechas las hemos ido superando. La mayor brecha que hay es entre el campo y la ciudad. Y mientras el campo no tenga las mismas medidas que pueden tener desde el punto de vista tecnológico, para que puedan tener todos los servicios que se tienen en la ciudad, mientras eso no lo consigamos, no estamos favoreciendo que los jóvenes permanezcan en las zonas donde ellos quieran escoger. Y el que quiera vivir en las zonas rurales, que tengan las mismas posibilidades que tienen los que viven en la ciudad. Y no con eso quiero decir que tenga que haber una universidad en cada sitio. Pues eso no, pero no nos vayamos a ir a esas afirmaciones maximalistas para ridiculizar algo que yo creo que es el gran reto que tenemos. Y es que la brecha ciudad-zona rural seamos capaces de eliminarla.
y que los jóvenes tengan las mismas oportunidades en los pueblos que en las ciudades. Y eso creo que también hay que favorecerlo con medidas no solo de Europa, sino también desde los propios Estados y desde las propias comunidades autónomas. Que no solo se utilicen las comunidades autónomas para inaugurar cosas que se pagan con fondos europeos y que después cuando dice, oye, ¿y usted qué está haciendo por conseguir eliminar esa brecha? Pues mientras no se haga nada también desde comunidades autónomas y el Estado, pues Europa no lo puede resolver. Por tanto, yo confío en Europa, pero también confío en la responsabilidad de todas las administraciones para terminar con esa brecha que creo que es la que hace desiguales a quienes hemos nacido iguales. La brecha entre el campo y la ciudad, Antonio, Juan, y la postura contraria de esta paz. Efectivamente, esta paz europea no es perjudicial para el campo extremeño, para la dehesa. Antonio. Quisiera entrar, porque no sé exactamente cómo, luego que nos lo explique, cómo fue el sentido de voto del Grupo Popular en la Unión Europea sobre la paz. No lo sé, si se abstuvo, votó a favor o en contra. Espero que luego nos lo diga, no lo sé. En cuanto a siguiendo con la referencia de la dehesa y cosas que podemos hacer, aparte de lo que decía Germán Puebla, de repoblar, de estar, de generar y de regenerar, yo creo que la dehesa tiene una historia y estamos obligados a contarla, que no la estamos contando, con 2 puntos. Uno, que es sus productos, los productos de alta calidad. Y otro mucho más importante y en el que nos tenemos que fijar, bajo nuestro punto de vista de CEUPA, que es el consumidor. No se habla del consumidor, de la necesidad de lo que pide hoy el consumidor, que es justamente lo que tiene la dehesa: sostenibilidad, trazabilidad, tradición, mundo rural, despoblamiento, todo eso que tiene la dehesa, todo eso que nos pide el consumidor en todo el mundo, esos son los valores que tiene. Pero claro, esos valores los tenemos que dar y se tienen que soportar porque nuestro producto se valore mucho más. Si es del porcino, si es del vacuno, si es del ovino, que hoy lamentablemente no está. Hoy hay, y voy a decir 2 segundos de una experiencia, creo que buena y nos puede dar la referencia a futuro con el sector ibérico. En una campaña mundial, en países como México y como China, no piden el ibérico porque sea un producto cárnico de excelente calidad, que al final es un producto cárnico de excelente calidad. Lo piden por los valores que hay detrás, por los valores de quien lo produce, que sois vosotros, que son nuestros ganaderos, que son en nuestra zona, y lo que hay detrás. Aparte de esas personas, de esos ganaderos y de ese ecosistema, hay tradición, hay cultura, hay valores que hoy son los valores que se tienen que defender en la dehesa. Aparte de si va a haber aquí el vertedero o no, vamos a hacer, tenemos que seguir valorizando eso, lo haya, no lo haya. Y esa es la base fundamental de defensa para que la ley, las administraciones, tengamos una oportunidad para que eso no se haga aquí. Sí, bueno, ronda. Voy a intentar breve. Ser breve, sintetizar. Voy a intentar sintetizar, son muchos los temas que llevamos escuchados aquí. Me gustaría entrar y contestar a ellos. Sería entonces muy prolongado, ¿no? Desde el cuidado y el manejo y lo que hay que hacer para un futuro en la dehesa. He escuchado decir también aquí esta mañana que ¿dónde están aquellos que están a favor o que deberían de estar? Bueno, pues eso, yo como he vivido ya algo en mis propias carnes, como les he escuchado decir, ellos están a lo suyo. Ellos están simplemente a lo suyo. Yo viví una reserva de la biosfera en la comarca en la cual resido yo y Antonio, y en la cual allí no se demandó ni la pidió la sociedad. Aquello no lo pidió la sociedad. Aquello se nos impuso a la sociedad. Lo digo para que tengáis conocimiento de ello. Aquello hubo 2 referéndums en 2 localidades, se votó en 2 localidades, solamente en 2, ¿eh? En una salió el 80% en contra y en la otra el 90%. Se escuchó para nada. Es decir, nos lo impusieron los políticos. La principal brecha que hay con el campo y la ciudad, se lo voy a decir muy claramente porque seguro que ustedes lo saben, es el campo y los que nos están gobernando. Los que gobiernan se olvidan de los que estamos en la tierra, totalmente. Pero se olvidan cada vez que legislan. Yo cuando he escuchado aquí de que quieren presentar la candidatura, quieren hacer una ley para la dehesa, a mí me da pánico, se lo digo de verdad.
cada vez que se legisla, la sociedad lo vemos cada vez con más temor, porque lo que hacen es legislar contra nosotros. Los que están allí arriba lo único que saben es legislar para generarnos impuestos. Y lo tengo que decir así de claro, porque yo estuve también en una reunión, señor Zoido, en la cual estuve con representantes de todos los grupos políticos hablando de la reforma de la paz. La posición nuestra de la reforma de la paz, yo creo que la saben, la manifestamos en una tractorada que hicimos en Madrid, estuvimos acampados también en Atocha y nos ha quedado claro de que APAS Extremadura SAS ha estado siempre en contra de esta reforma de la paz. No nos hemos escondido dentro de eso. Evidentemente no nos queda otra que intentar conseguir lo mejor posible. Bueno, pues en aquella reunión que hubo aquí en Extremadura, en Arroyomolinos, o en Cáceres, nos daban la razón todos los grupos políticos. Aquello, vamos, los ecoregímenes nos iban a poner, se iba a permitir la quema de rastrojo cuando explicamos el daño que hacía el tener las plagas y los infectos, las plagas y enfermedades en nuestros cereales. Bueno, pues aquello nos daban la razón todos los grupos políticos. Y luego hemos visto que ha salido la reforma de la paz casi por unanimidad. Es decir, que ya os lo digo, que el principal problema que tenemos hoy la sociedad es ese, que entran a gobernar cuando están ahora en oposición o en campaña electoral. Ahora está todo muy bien, ahora nos escuchan, nos van a dar la razón, pero luego después, como he dicho, rodillo y a lo suyo. Por lo tanto, yo lo que sí pido es eso a los políticos que hay aquí, a los que estáis aquí hoy presentes, de que escuchen más a la sociedad, de que velen más y siempre antes de legislar sepan perfectamente sobre lo que legislan y sobre todo que lo conozcan. Porque en la mayoría de los casos nos encontramos a gente que está legislando aquello que lo desconoce totalmente. Les voy a poner otro caso y perdona que abuse un poquito del tiempo, José Enrique. Yo cuando se constituyó la Reserva de la Biosfera de la Siberia, estuve en Madrid en el comité de seguimiento aquel, el comité que pasan, y estando en él, era el único que era natal de la zona, era presidente de una cooperativa, de la cual soy hoy la Siberia Extremeña, de aceite, y era el presidente de una organización agraria que había ganado las elecciones al campo hacía muy pocos días, no estas pasadas del año pasado, las anteriores del 12 de marzo. Y bueno, cuando quise tomar la palabra para explicar lo que había allí en la zona, que yo creo que nadie mejor, porque allí todos los que había, ninguno conocía ni dónde estaba la comarca, ninguno conocía la comarca. Pues simplemente se me vetó y no se me permitió hablar. Yo podía estar como oyente, pero no podía hablar. Digo, hombre, como no voy a dar mi opinión yo, que vengo aquí con las firmas de allí de la gente y del pueblo, de los que conocemos lo que nos va a repercutir esto. Pues, como les estoy diciendo, me tuve que salir, ya que no me dejaron hablar, evidentemente, tuve que salirme indignado. Esa es la situación que tenemos hoy la sociedad y que nos podemos encontrar. Yo no sé aquí si sabrán o se empeñarán, después del 28M, de las elecciones estas autonómicas, en poner o no el macrovertedero, pero sí les digo que tienen que estar muy atentos, que hay que manifestarse todo el mundo y que no se permita, y animarles a eso, a que no se permita que se cometa otra atrocidad más en nuestra tierra. Si tuviésemos que hablar de mejorar la dehesa, yo me gustaría hablar de ello también, y creo que la reforma que hay de la paz no va a beneficiar lo que es mejorar la dehesa, porque lo que hacen cada día es limitarnos, restringirnos, burocratizarnos y eliminar cada vez más agricultores y ganaderos. Nada más. Muy bien. Enseguida voy a dar la palabra a don Antonio Baena Blázquez, que además tiene una visión desde Portugal en torno a lo de la dehesa y los productos, la comercialización y la puesta en valor, que puede ser muy interesante, pero ha pedido la palabra alguien en el público y vamos a darle también la oportunidad de plantear algún tema para la mesa, cuando quiera. Que aquí se están hablando muchas cosas, se están poniendo muchos argumentos, todos muy interesantes y todos muy debatibles, pero a río revuelto ganancia de pescadores. Es decir, si mezclamos muchos temas, aquí se está mezclando la brecha rural-urbana que viene desde no sé cuánto, los desequilibrios territoriales, los problemas ambientales, la desconexión. Bueno, no voy a seguir relatando las cuestiones que aquí se están planteando, pero creo que hay dos básicas, entiendo yo, dentro de mi corto entender, porque yo vengo aquí de invitada y no conozco, bueno, sí que conozco la dehesa hace bastante tiempo, mi padre era tratante de ganado, venía a la feria de Zafra, tenía en Cañaveral de León, yo soy de Andalucía, de Sevilla, conozco mucho la dehesa. Hice una tesis doctoral sobre la dehesa, sobre las políticas ganaderas de la Unión Europea en el año 92,
cuando la reforma Macharri, todavía llovió mucho desde entonces, y he analizado la dehesa desde muchos puntos de vista. Pero creo que aquí nos trae dos cuestiones, que es un macrovertedero y una dehesa que no se entiende, porque es un sistema complejo que atesora muchas cuestiones y si la parcelamos, la entiende el que la maneja desde arriba, no se entiende. Y un macrovertedero. Aquí se han preguntado, bueno, si aquí no, ¿dónde? Eso es importante, porque estamos diciendo, vamos a ver, yo creo que los discursos hay que manejarlos por lo menos con coherencia, porque si no se manejan con coherencia, se pierden las razones. Si decimos, aquí, un macrovertedero, no, porque hay dehesa. Dehesa hay en Extremadura, dehesa hay en Andalucía, dehesa hay en Castilla-La Mancha, y yo he puesto ahí el mapa y montado ahí en Portugal. Y es un hecho que cada vez necesitamos más territorio para asumir, por una parte, las basuras que generamos y, por otra parte, la infraestructura que demandamos. Y aquello hay que ponerlo en algún sitio. Entonces, a mí me parece, primero, que la cuestión de relacionar el macrovertedero con la dehesa implica relacionar, por una parte, basura con calidad. De machacar a un territorio que ha cumplido un papel colonial, por lo menos desde mediados del siglo pasado hasta aquí, como otros muchos, donde, obviamente, porque va a pasar lo siguiente, es decir, cuando estamos hablando, y disculpa que me extienda, del territorio de la dehesa y de la dehesa... Porque quiero que plantee una cosa concreta, una pregunta concreta para... No, si no me quiero cortar. Estamos hablando de muchísimas hectáreas. En el territorio de la dehesa hay muchas zonas impermeables. Por eso se instalaron los embalses. Hoy no se instalarían y anegaron muchos pueblos, porque van a decir, ese terreno concreto es impermeable. Yo lo desconozco y posiblemente lo sea. Pero yo creo que aquí se ha apuntado un aspecto fundamental. Y lo ha apuntado este señor, disculpe que... Antonio Prieto, de la UPA. Cada vez en mayor medida, la venta en los mercados no está desprovista de la calidad ambiental y de los paisajes que producen esos alimentos. En los viñedos lo tienen claro. Desde hace mucho tiempo, las denominaciones de origen del viñedo y los vinos de pago están vendiendo paisajes. Y hay veces que son mejores los paisajes que los caldos. Aquí, y voy cerrando, ¿no? Creo que, por una parte, si lo que se quiere es conseguir que no se instale un macrovertedero y que además, digamos, seguir valorizando la dehesa desde un punto de vista integral también económico, el paisaje es un aliado. Y lo que se está vendiendo, la dehesa se conoce en Europa o sobre todo en Estados Unidos por el cerdo ibérico y el plato del jamón. No han visto nunca una dehesa. Pero lo relacionan con la calidad del territorio y del paisaje de la dehesa. Y es lo que está vendiendo. Es decir, deteriorar esa imagen implica deteriorar una capacidad de marketing territorial que se está abriendo camino con mucho trabajo. En resumidas cuentas, yo creo que hay que ir, si queréis parar el macrovertedero, a argumentos claros, coherentes y además sistemáticos. O, si no se puede abrir un debate, o múltiples debates que se han abierto aquí sobre si queremos a lo mejor la paz del mundo. Pero pero yo creo que va muy bien tirado, ¿eh? Yo creo que va muy bien tirado y va muy bien en la línea de lo que se estaba hablando, porque aquí se está hablando de poner en valor precisamente la dehesa para defenderse del macrovertedero. No se está hablando de la paz en el mundo, ni muchísimo menos. Y precisamente ellos han hecho esa reflexión. Y yo también añadiría algo antes de que precisamente Antonio Baena nos ponga también un ejemplo de lo que él ha vivido como
como representante de la asociación o como colaborador de la Asociación Nacional del Porco Alentellano en la comercialización y la puesta en valor de los productos. Y yo, cuando vienen amigos míos de Madrid por aquí y van a un restaurante y piden jamón y les ponen chipirones o les ponen calamares, o cuando estamos poniendo vino extremeño con tapones de plástico y no se potencia el corcho con lo que tiene de ecológico y de natural. Aquí, por ejemplo, tengo el detalle de poner barro. Esto podía haber sido un piche de barro, pero ya creo que es un detalle haber hecho esto o haber colocado antes no sé qué había colocado ahí en un tajo de corcho. En fin, quiero decir que tenemos que empezar también nosotros mismos a poner en valor las cosas para que no sean otros los que nos la tengan que decir y nos tengan que poner la cara colorada. Pero yo creo que aquí se está hablando de esa defensa de los productos, ¿no? De la comercialización y de la calidad, quizá y del paisaje, quizá para anteponernos a lo que es el ataque que puede suponer para todo eso un macrovertedero. Don Antonio tiene la palabra. Bueno, yo lo que puedo decir sobre el tema es, primero, coincido que hay innumerables temas que tienen que ver con la dehesa, con los animales, con los cerdos, con la legislación, con miles de cosas, pero yo creo que donde tenemos que enfocar el tiro hoy es en el tema del macrovertedero. Como bien dice, desde el punto de vista comercial, cuando se venden los productos del ibérico en el mundo, la parte medioambiental, la parte de sostenibilidad es muy importante. Incluso algunas veces hasta más importante que el propio sabor. Nosotros podemos entender cuál es un jamón bueno y cuál es un jamón malo, pero en muchos sitios no tienen esa percepción y, sin embargo, valoran muchísimo el tema de la sostenibilidad y que vengan de territorios que sean sostenibles y que tengan una cualificación medioambiental seria. El macrovertedero va contra la línea de flotación de lo que es eso. Y con respecto al tema de la situación, para mí, cuando me dijeron, no, un macrovertedero en esta zona, yo no lo pude entender. Yo cuento un detalle o una anécdota mía personal. Yo hace 500 años ya que vine a trabajar aquí a Salva León. Cuando yo entré a Salva León desde Barca Rota, yo cuando crucé y traspuse, lo que se me vino a la cabeza, digo, esto es Shangri-La. O sea, esto es como un paraíso, pero un paraíso en los dos sentidos. En el paraíso de que es una zona espectacular, pero también que es una zona escondida. Y me parece que los que van buscando, los del matadero, lo que van buscando en la parte escondida de esta zona. Lo de vivimos en una sociedad en que ojos que no ven, corazón que no siente, porque territorio, y mira que Badajoz y Cáceres son grandes, territorios degradados donde se puede aplicar un vertedero como este, seguro que hay. Tan escondidos no, pero a verlo seguro que lo hay. Gracias. Es interesante eso, porque ya se me había a mí ocurrido una pregunta al hilo de la intervención anterior y ahora insistimos en eso. Y la pregunta es, ¿por qué aquí? Esa es una pregunta que os habréis hecho muchos y que quizá, aunque hayamos aplaudido, no sé yo si es porque está esto escondido, porque hay despoblación, porque pensaban que era ahí gente tranquila y muchas veces no se pone como... hubo un escándalo hace tiempo, no sé si te acordarás, que se vendía Extremadura a los inversores extranjeros como que había mucha paz social. Un valor de Extremadura es que hay mucha paz social. Podemos ir allí a hacer cosas que aquello no se va, que la gente no se va a mover, que son gente muy buena y muy amable y nos van a recibir con los brazos en jarras o, bueno, mejor dicho, los brazos abiertos como el Plan Marshall, ¿no? Entonces yo no sé si esa es la respuesta, no lo sé, pero me gustaría que contestéis si es esa o es que había colaboracionistas dentro del propio lugar donde se iba a hacer. Las dos cosas. Julián, ¿tú qué piensas? ¿Qué crees? ¿Los promotores eran de aquí, sabían esto o realmente se hizo porque era un sitio muy escondido con mucha paz social donde la gente no se iba, o incluso con un Producto Interior Bruto bajo y dijeron ahí se van a poner muy contentos cuando digamos que va a haber no sé cuántos puestos de trabajo, ¿no? Que es lo que siempre todas las empresas utilizan para que los recibamos con las manos abiertas, que va a haber muchos puestos de trabajo. Bueno, yo en este sentido desconozco los detalles. Primero, no soy de aquí.
Soy de Extremadura, ojo, ¿eh? En cuanto a la localización, pues lógicamente tendrían algunos estudios o muchas veces no los hay. Por eso siempre nos venden lo de sostenible. Yo creo que aquí, ¿cuántas veces hemos utilizado hoy lo de sostenible? ¿Y alguien sabe lo que es sostenible? Yo pregunto, ¿alguien sabe lo que es sostenible? ¿Cuál es el desarrollo sostenible? Nadie lo sabe. El desarrollo sostenible, dice el informe Brundtland, que es aquel que satisface las necesidades del presente, no las tenemos satisfechas, sin comprometer el uso de los recursos por generaciones venideras. ¿Quién no va a afirmar eso? El problema es que hay que medirlo. El desarrollo necesita ser medido y no solo por el simple prurito académico de medir, sino medir para tomar información básica a la hora de la planificación de nuestro territorio y de la gestión. Extremadura, lógicamente, si tiene más desarrollo industrial, tendrá que pensar en macrovertederos. Quizás lo que hay que buscar es también nuevas áreas, porque, ¿verdad?, si nos vamos a desarrollar, tenemos que generar residuos. Eso es el tercer principio de la termodinámica. Entonces, tendremos que empezar también a buscar lugares óptimos. Lo que no podemos es traer toda la basura de fuera. Y ojalá tuviésemos algo más, porque, claro, uno dice, hay que proteger la naturaleza. Extremadura es un lugar idóneo para proteger. Me parece muy bien. Pero hasta ahora Extremadura no hace nada más que perder población. Ustedes lo saben y me habrán leído muchísimas veces. En la última década hemos perdido 60.000 habitantes. Es prácticamente todo lo que ocupa esta comarca, ¿verdad? Jerez de los Caballeros, que lo tenemos ahí al lado, hace ya tiempo que cayó de ser ciudad, que es lo que se entiende en el INE, que supera los 10.000 habitantes. Fregenar sigue cayendo. Ustedes se van, cualquiera de los pueblos de este entorno, Zaino, etcétera, etcétera, siguen todos. No solo que van cayendo en número, sino que la gente que queda cada vez es mayor. Tendríamos que empezar a decir una cosa. Europa, ¿usted quiere conservación? Pues mire usted, si hay un principio europeo que dice que quien contamina paga, quien conserva, que cobre. Así de claro. ¿Por qué? Porque además les digo, no les quiero tampoco abrumar, además les digo una cosa. Si regiones como Extremadura, con 722 millones de árboles, aquí estamos rodeados, ¿verdad? 722 millones de árboles, 700 árboles por cada habitante, lo que no tiene ni la media del planeta, contemplando los bosques tropicales, los bosques ecuatoriales, los bosques de la taiga de la Siberia, de Canadá, etcétera, etcétera. Nosotros salimos por más que la media mundial. Bien, pues si en este sentido tenemos esta, digamos, naturaleza que pretendemos conservar, señores, estos son servicios ecosistémicos que también están previstos. Estamos proveyendo de agua, estamos proveyendo de biodiversidad florística, faunística. Mire usted, todo esto se paga y si no se paga, aquí no se asienta absolutamente nada. ¿Pero por qué? Porque tenemos que defender nuestro territorio. No podemos ser un territorio de sacrificio donde nos estén colocando lo que nadie quiere en otras partes mientras ellos se desarrollan a costa nuestra. Ya está bien de ser un modelo colonial, creo yo. Gracias. Pues a ver cómo se hace eso. A ver cómo se hace para cobrar por conservar. A ver cómo alguien puede empezar a pensar que somos un pulmón y que igual que se penaliza determinadas industrias por contaminar, se debería premiar determinados espacios por no contaminar, ¿no? ¿Alguien lo puede saber? Pero bueno, vamos a hacer un... Bueno, venga, interviene rápido y vamos a hacer que hay mucha gente preguntando. No, yo lo que creo que cuando yo decía antes que esta última PAC no beneficiaba a la dehesa, yo me opuse a la PAC y la delegación española del Partido Popular votó que no a la PAC. Presentamos una serie de enmiendas y en los trílogos que cuando se negocia entre Comisión, Consejo y Parlamento se aceptaron algunas de las enmiendas que nosotros habíamos propuesto. Y por eso nos abstuvimos, porque yo seguí que yo soy el encargado de los temas de agricultura y desarrollo rural en la delegación española, nos abstuvimos porque no estábamos de acuerdo con esta PAC. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo. Al final estamos hablando todos de lo mismo, porque todos estamos hablando de que queremos que se desarrolle, que nos tienen que ayudar, pero por eso lo que tenemos es que centrarnos en los temas que nos tenemos que centrar. Ahora,
¿Eso permite que se pueda hacer un vertedero de la forma en la que se ha diseñado que se iba a hacer este vertedero? ¿Sí o no? Pues creo que no. Y yo no soy el primero que quiero que se puedan desarrollar las zonas como esta, como es Extremadura. Y por tanto, yo estoy convencido de que lo que tenemos que hacer es proteger nuestra tierra. Pero protegerla en el bien entendido que son todas compatibles las medidas que se vayan a tomar desde el punto de vista agrícola y ganadero, pero también de las industrias limpias. Y yo digo, ¿por qué no favorecemos que vengan aquí las industrias? Porque ya estamos teniendo los huertos solares en nuestra tierra, ya están puestos. Pues lo que tienen que hacer es que en lugar de que esa energía limpia la vayamos a vender fuera, que vengan las industrias a instalarse al lado de donde se están generando esas industrias limpias, que también es lo que desde la delegación española del PP estamos pidiendo ahora mismo en Bruselas, porque España liderará en la próxima década, va a liderar la producción de energías limpias. Pero lo que tenemos que hacer es no vender esa energía fuera para que al final no se deslocalicen las empresas y sigan estando en Alemania, en Holanda, en Bélgica y en Austria, sino que vengan aquí las empresas y que se instalen aquí, que es lo que tenemos que hacer. Por eso hay que beneficiar a esta tierra como es Extremadura. A ver si es verdad. Pues aquí seguimos esperando. Pero bueno, en cualquier caso, yo voy a hacer ahora como si aquí hubiese alguien a favor del macrovertedero, y me imagino que si yo estuviese a favor del macrovertedero, me hubiesen invitado a estas jornadas, a lo mejor uno de los argumentos que esgrimiría es precisamente, oye, ¿ha habido en otro sitio un macrovertedero? Por ejemplo, en Nerva, ¿ha habido un macrovertedero? Por eso voy a preguntarle a la chica que lleva la camiseta de Nerva, a ver qué... Yo me he incorporado a la lucha contra el vertedero de Nerva hace 9 años solamente. Lo mismo que pasa aquí pasa en todo el territorio español. La despoblación no se produce en Extremadura. La riqueza no solo está en Extremadura. Todas las comunidades autónomas son muy ricas, tienen despoblación y tienen un enfrentamiento entre el mundo rural y el mundo urbano. Recordemos que si el mundo rural se convierte en lo que es el mundo urbano, ¿para qué lo queremos? Lo que tenemos es que acercarnos y que enseñarle a los urbanos qué es lo que ocurre en el mundo rural, porque en los urbanos se preocupan por un ficus que se ha cortado en una calle. Entonces ahí hay un poco de incomprensión que hay que... Si queremos industria, hay que exigir que la ciencia investigue para que no se produzcan residuos, no para ver dónde los escondemos. La cuestión es que la industria es la que tiene que producir con menos residuos o residuos asumibles. No que busquemos a quién se los endosamos, porque los territorios siempre tienen un término municipal y un pueblo que es su territorio, que no es en Salvatierra, que es un sitio mejor, a lo mejor para allá, que está degradado, pero también le pertenece a un pueblo. Y no hay derecho a hacer zona de sacrificio al que ya encima que tiene el suelo degradado lo convertimos en zona de sacrificio. Y ahora, con permiso, va a hablar la persona que lleva 30 años luchando contra el vertedero de Nerva. A ver, buenas tardes a todos y a todas. Estuve aquí en el mes de octubre, me invitaron los compañeros, Fernando concretamente, y lo único que hice fue una exposición de 25 años de vertedero en Nerva. 25 años. Unas imágenes que cantaron por sí solas y cantan por sí solas. ¿Por qué se quiere poner un vertedero aquí? Porque el de Nerva está lleno y sobrepasado. Y sabíamos perfectamente que se estaban buscando lugares alternativos y pusieron la vista aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues en un lugar que no está muy poblado, que posiblemente estudiaron, y lo estudiaron muy bien, que la conflictividad sería mínima o que la gente de los pueblos pues, no iban a plantear resistencia. Esas fueron las razones. Y dos cosas que he escuchado en la mesa. ¿Qué hace falta vertedero? Hombre, directivas comunitarias, ¿no? Economía circular. Es decir, una economía lineal de usar y enterrar, ¿dónde vamos? Si eso no lo dice Europa, no lo dice el Estado y no lo dicen las comunidades autónomas. Lo que hay que hacer es, en la medida de lo posible, prevenirlos, evitarlos y una vez que los tenemos, darle un nuevo uso.
Por ejemplo, para no enrollarme, por ejemplo, el tema hoy del extractivismo que es en la minería, que está la península ibérica enterita para empresas multinacionales buscar nuevos yacimientos. Pero no sabemos que el 60% de los metales, triste lamentablemente, van a la basura. Y estamos buscando tierras raras y estamos queriendo destruir montañas enteras. ¿Por qué no le ponemos los puntos y reutilizamos ese 60% que estamos tirando a la basura? Otro gallo cantaría. Pero claro, eso nos interesa. ¿Y dónde hay que montar un vertedero? ¿A que no se atreven a montarlo en las puertas de Sevilla? No. ¿Y en las puertas de Madrid? Tampoco. Pues a mí cuando me lo preguntan, esa es la primera respuesta que le doy. Digo, ¿por qué no lo mandaron a Nerva? Porque cerraron las minas y allí no había nada, nada más que paro. Se acordaron que Nerva existía y lo montaron. Tristemente, medidas compensatorias de desarrollo que prometieron, un carajo. Despoblamiento, miseria, un pueblo enfrentado. 2, que los beneficios del vertedero de Nerva iban a repercutir en la economía, iban a venir industria. Ni una, un pueblo dividido. Y lo más triste y lo más lamentable, 150.000 toneladas de residuos no produce Extremadura. ¿Sabéis dónde nos los manda Italia? Qué inteligente hay que ser, ¿verdad? Italia nos los manda a través de Sevilla, en barco a Nerva. Tiene tela. ¿Os acordáis porque salió en los medios de comunicación que Montenegro, Montenegro, más de 3.000 kilómetros a Nerva? Hombre, ¿pero quién tiene que arreglar eso? ¿Europa? Y los gobiernos. Que nosotros no somos el retrete tóxico de nadie. Nosotros podemos asumir lo que producimos con esos criterios, la economía circular, pero que usted me utilice a mí como un retrete, eso es lamentable. Y voy a terminar para dar una pincelada de la dehesa. Yo también creo que la dehesa va a desaparecer. Vengo de un pueblo, de Huelva, y hay un fenómeno que se llama la seca, un hongo exógeno o exótico, patógeno, está acabando. El andévalo de Huelva está listo ya de alcornoques y de encina. Mi pueblo tenía 12.000 hectáreas y mis antepasados tenían alcornoques como templo, no queda ni uno. Pero es que vengo de Monfragüe, ese paraíso, y Monfragüe va a un ritmo y Extremadura que va a un ritmo que o nos ponemos las pilas y buscamos soluciones, que lo tiene que hacer la Unión Europea, pero protección, estoy de acuerdo con usted, hay que proteger, pero con un paquete de medidas. Pero si eso viene en la agricultura, la política agraria comunitaria es para desarrollo rural y compensar la renta de los agricultores. ¿Por qué no se hace en materia forestal? Por ejemplo. Y 2, hoy se está debatiendo mucho sobre el mercado de emisiones. Sumideros de CO2. Pues ustedes sabéis ya la guía que está circulando cuál es, hecha por una universidad, que los eucaliptos son los que más absorben CO2. De cojones, hablando en plata. Y las encinas no absorben, ¿no? Pues vamos a ponernos las pilas y esos 50 euros que le van a dar por hectárea para fijar CO2 a los eucaliptos, que se los den a la dehesa mediterránea. La hacemos rentable y de esa manera podemos vivir, compañero, vivir sin destruir, que ese es el objetivo. Muchas gracias por participar. Al hilo de lo que han dicho desde Nerva, ¿queréis comentar alguna cosa los integrantes de la mesa o pasamos a otro turno de preguntas? ¿Queréis decir algo, Julián? Ignacio, Juan, sí. Mira, yo muy breve. Simplemente, bueno, pues yo creo que después de escuchar al último que ha hablado, al compareciente, pues yo creo que está claro, ¿no? Es decir, no hay que buscar el por qué aquí tenemos que decir nosotros no, sino que nos expliquen por qué sí, por qué narices nos tenemos que tragar nosotros la basura de otro sitio. Y lo dicho, animarles a que sigan en la defensa férrea, que es lo único que les puede salvar. Dotarse y documentarse en la medida de lo posible, con informes, con estudios científicos, con lo que sea necesario, con la experiencia, que yo creo que está clara la experiencia que hay aquí, para entre todos ser capaz de evitar que volvamos a ser lo que venimos siendo, recoger, o como bien ha dicho, el retrete de los demás. Yo nada más. Venga. ¿Algo más por aquí, Julián? Venga.
Sí, no hace falta pedir permiso, habláis Sí, y ya está. Hay gente preguntando y estamos pendientes de ellos, así que no hay problema. Yo, para remachar, quería decir que me alegra muchísimo que la sociedad civil, como la de ustedes, se haya dinamizado y haya sido capaz de salir de esa situación de, ¿cómo le diría?, de estar sedada, como es la extremeña. Y me gustaría que, de verdad, esto se replicara en la comarca de Juan Metidieri, que van a tirar ahora, en la Siberia, van a tirar un embalse, una presa, que eso sí que ya es el colmo y que allí no se mueve nadie, la van a tirar porque dice que no cumple la función para la que fue creada, que era la central nuclear de Valdecaballeros, muy relacionada con esto. Digo, onda, si fuese así, también tendríamos que tirar el embalse de Cornalvo y de Proserpina y de donde yo vengo de Malpartida de Cáceres porque ya no cumplen esa función de lavadero de lanas. Tenemos que empezar a defender que Extremadura ni nos roben el agua ni nos consideren retrete. Tenemos que empezar a defender como ustedes están haciendo con uñas y dientes. Simplemente quería matizar eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta concreta y muy rápida, que tenemos que ir cerrando? No, sí, la pregunta es, ¿por qué aquí, durante los últimos años, la Administración regional ha estado preparando un marco normativo para vender Extremadura como destino de proyectos mineros? Aquí tenemos a mi compañero Manuel Naharro, con el que en su día aquella ley para una administración más ágil, en aras de generar empleo, se ha estado vendiendo Extremadura como destino para productos mineros. Y nosotros no queremos un macrovertedero ahí arriba, no lo queremos, pero es que en Alconchel se está preparando un proyecto minero enorme y eso afecta a la dehesa igual o más que va a afectar ese proyecto minero. Entonces, esto es un modelo de desarrollo que ha estado desarrollando la Administración regional durante los últimos años, vendiéndolo. Entonces, ahora que vienen las elecciones y que estamos teniendo una mijina de campaña aquí hoy también, vamos a ver a quién votamos para que sigan haciendo lo mismo, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, muy importante, por favor, la dehesa se muere. No es justo que usted diga que eso no es así, porque aquí lo que tenemos son árboles machacados, suelos totalmente destruidos y una oportunidad con los mercados de carbono, que es lo que nos puede traer otro poquito de rentabilidad a un sistema que no es rentable y en el que tenemos que estar muy atentos a cuáles son los debates que está habiendo actualmente la Comisión Europea y la Administración regional para ver de qué manera certificamos que las encinas y los suelos de la dehesa son capaces de secuestrar dióxido en el suelo, porque eso nos va a dar rentabilidad. Y la dehesa se muere. Hombre, no me digas que no, porque es una jodienda. Si decimos que no, entonces no la protegemos y hay que protegerla. Bueno, vale. Si ya sabemos que según tú la dehesa se muere, yo puedo estar de acuerdo, pero aquí lo bueno es que podamos debatir sin pegar voces. Y yo creo que hay gente como yo que piensa que se muere y hay gente que piensa que no. Y es bueno oírlos igual sin necesidad de pegar ninguna voz. Evidentemente, sí, es claro lo que he dicho, ¿no? No se muere y afortunadamente estamos a tiempo de salvarla porque tiene problemas, igual que tiene muchos sistemas. En cuanto a la captación de carbono, es algo obvio que la dehesa es un sistema neutro, perdón. Es decir, capta mucho más carbono un superintensivo de olivar o capta mucho más carbono el olivar de Jaén. Si es que una dehesa tiene 40 árboles por hectárea. Y además el ganado que compensa exactamente lo que captan los árboles. Con lo cual, difícilmente podemos ir por ahí. Dejémonos de vender humo, intentemos trabajar por el sistema, que el sistema se llama dehesa, y por supuesto trabajemos por los productos que la dehesa produce y no permitamos en ningún caso agravios como son ese macrovertedero que quiere acabar con nuestro sistema. Un sistema vivo. Si estuviera muerto, podían poner el vertedero porque enterraríamos las dos cosas, la dehesa y el vertedero. Antonio. Sí, Antonio. Yo creo que ya lo que tenemos que ver es quiénes son los aliados y quiénes son los enemigos. Y aquí hoy lo que tenemos que hablar es de los aliados. Los enemigos ya sabemos, ya está escrito, ya sabemos quién es. Entonces lo que tenemos que buscar es alianza firme con defensa de nuestro producto. Ha entrado por primera vez la dehesa en La Paz, que no está totalmente vinculada ni se le está reforzando, pero tenemos que seguir machacando hoy, mañana, pasado. Hoy hay aquí políticos que tienen que defender con uñas y espadas y que entiendan que es la dehesa, porque de aquí para atrás justamente se vio al revés. El tema de los pactos y de la capacidad y del coeficiente de admisibilidad, eso es porque no se conocía. Cuando se conoció, se quitó. Tenemos que seguir trabajando.
Los políticos que están aquí y a los que no están aquí se lo estamos recordando todos los días desde las organizaciones agrarias. Tenemos un valor que no se le valora en el aspecto económico desde la paz. Vamos a seguir trabajando ahí. Yo creo que tenemos que seguir trabajando, y lo dije al principio, valorizar nuestros productos, porque si valorizamos nuestros productos tendremos oportunidad de dar al consumidor algo, para que no solo seamos nosotros los que defendemos este macrovertedero, no, sean también los consumidores, porque son aliados, aunque seamos aquí consumidores también, pero tenemos un potencial. Eso que se decía hace un momento de lo urbano. El urbano es el que nos tiene que ayudar también como aliados para que esto no se construya. Por lo tanto, desde la Unión de Pequeños Agricultores, desde UPA, e el mío personal, que defiendo auténticamente todo esto, hay un elemento para la generación y regeneración de la dehesa, que es la apicultura, la abeja, que no se está hablando. Se está hablando del ecosistema, de lo cultural, de lo paisajístico. Hay la apicultura que lo poliniza. Lamentablemente también está pasando por momentos muy duros. Valoremos todo eso. Hagamos piña de los que estamos a favor de que esto no se haga, para que tengamos posibilidades, fuerza a esa legislación que está, a los políticos que estén o a los que vayan a estar y que nos puedan somover en nuestros pueblos y con nuestros ganaderos. Sí, Antonio, mira, Juan... Sí, me dicen que tenemos hasta las 1:30, ¿no? Podemos aguantar un poco, vamos a intentar ir rápido. Juan, ahora voy contigo, pero es que al hilo de lo que ha dicho Antonio, me gustaría hacer una consideración, y también de lo que ha dicho antes la persona que habló. ¿No nos da la sensación de que solamente defiende uno lo suyo cuando le toca muy cerca? Que vosotros seguramente no luchasteis contra la zona de protección en la Siberia, ni contra otro proyecto en tal sitio, quiere decir que solamente, y ahora en Alconchel están solos y tal, que cuando nos tocan muy de cerca es cuando, y creo que a lo mejor lo que habría que hacer es, en estos temas tan claros, no digo en otros, pero en estos temas tan claros, que unen a tantísima gente, estar mucho más unidos, ser más transversales, eliminar elementos que desunen, como lo que hemos dicho, y coger lo importante, que es lo que les une, y luchar por ello, ¿no? ¿Tú qué piensas, Juan? Bueno, pues sí, yo creo que a lo mejor ese es uno de los problemas que tenemos en nuestra tierra, en Extremadura. Posiblemente la gran extensión que tenemos, como todos sabemos, que tenemos una extensión grande, la conformidad o el ser tan cómodo como venimos siendo, nos trae el encontrarnos con estos problemas, ¿no? Que tendríamos que ser más solidarios, entender de que el problema de aquellos es nuestro problema también, y yo es algo que venimos trasladando y que traslado siempre, ¿no? Que seamos conscientes la sociedad, lo decía el profesor Julián, lo decía, que tenéis y se alegra de ver este movimiento social que hay hoy aquí. Yo creo que eso teníamos que ser todos más conscientes de que lo que le pase al de un poquito más allá no hace falta irnos del oeste al este, ¿no? Pero sí es cierto que aquí tenía que haber habido municipios no muy lejanos que tenían que haberse volcado y tenían que estar juntos y unidos, ¿no? Los políticos de esa manera sí se dan cuenta rápido y posiblemente no hubiésemos llegado en muchos casos donde hemos llegado. Ya digo que esa apatía de la propia sociedad pues, es los resultados de los que tenemos. O como se suele decir, que todos bien sabemos, ¿no? Tenemos lo que nos merecemos, pues vamos a cambiarlo, vamos a ser capaces de cambiarlo entre las personas que estamos aquí hoy. Hay menos jóvenes de los que debería haber, por supuesto que hay bastantes menos jóvenes que siempre tienen más inquietudes, pero entre los que tenemos más experiencia... Y menos mujeres, sí, sí. Pero entre los que tenemos experiencia, la juventud y los que de verdad nos tira nuestra tierra, pues hacer ese llamamiento también de que tenemos que estar siempre y no solo cuando nos toca de cerca. Querías aportar algo, ¿no? No, porque creo que ha sido muy revelador las palabras que ha dicho, cargada de pasión y sentimiento, quien lleva 25 o 30 años en la lucha con el vertedero en Nerva. Y me quiero quedar con ese ejemplo que él nos ha puesto, que se habían hablado de las medidas compensatorias, se había hablado que aquello iba a reactivar y al final el lamento suyo es un pueblo dividido, no ha habido medidas que hayan conseguido incrementar allí la densidad de población ni tampoco la riqueza de un pueblo. Por tanto, yo creo que eso nos tiene que alertar y animar al mismo tiempo para seguir en este tema.
Y yo, dado a que además soy consciente de que cuando viene uno a un acto de esto, todo lo que es la crítica hacia el político, uno se la va a llevar puesta. Esto es como cuando lo para uno la policía local, ¿no? O otro tipo de policía. Y entonces, además de la multa, te echan una bronca. Y le dice, oiga, o bronca o multa, pero las dos cosas. Entonces, uno sabe que se va a llevar. Yo comprendo, porque además es un momento en el que hay una cierta desafección y por algo será también. Entonces, yo eso sí. Lo que sí es verdad que yo de aquí he sacado una conclusión, que esto está ahora mismo parado. Es decir, por una causa o por otra, esto ahora mismo está suspendido. Está suspendido. Pero puede reactivarse. Si os parece bien, yo quiero ser, desde el punto de vista constructivo, yo voy a preparar una pregunta a la comisión, después de lo que he estado percibiendo aquí, para que, con independencia de que se pueda reactivar o no, pues que nos digan si la comisión ve bien que se pudieran acometer obras de ese tipo en una comarca como de la que estamos hablando. Esas preguntas, como quien esté más familiarizado con el tema europeo, pues tiene que tener un número de palabras y tiene un plazo para que conteste la comisión. Yo, como no quiero que sea una cosa mía, sino que yo represente lo que dice vuestro movimiento asociativo, ¿no? Salvar tu Tierra, lo que sí me gustaría es que me dijerais con quién me pongo en contacto para hacerle llegar lo que sería la propuesta que a mí me parece bien que se hiciera y que la compartamos. Si a vosotros parece bien, yo la presento. Si no os parece bien, yo no la presento. Porque hay algo de lo que yo huyo. Las medidas a corto plazo siempre salen mal. Los proyectos con luces cortas o a corto plazo siempre frustran las expectativas que se han tomado. Hay que tener una visión a largo plazo. Pero a mí lo que me gustaría es llevarme esta conclusión de compartir con vosotros y que ya tengamos por lo menos una opinión de la comisión de qué es lo que piensa. Porque no cabe la menor duda de que tenemos que ir con bases científicas de por qué no se quiere, qué perjuicio, etcétera, etcétera. No porque sea una ocurrencia, sino porque tenemos datos concretos científicos que avalan la postura que se está manteniendo. Así que mi propuesta es esa, que yo os voy a hacer llegar inmediatamente, lo antes posible, estamos hablando de par de días, mañana domingo, el lunes estoy yo ya en Bruselas, os haré llegar esa, y lo que sí me gustaría que me dijerais quién, para que yo se le hiciera llegar. Juan Ignacio, te agradecemos tu colaboración. Nos ponemos en contacto contigo, pero también te queremos pedir el apoyo del Grupo Popular, porque hemos presentado una petición a la Comisión de Petición de la Unión Europea y, si te parece, ahora lo comentamos a la salida por no interrumpir lo que es la mesa redonda. Y, en ese sentido, también comentarte que ya se ha presentado por otro grupo una pregunta a la comisión, entonces sería estupendo porque sería complementario. Gracias. Muchas gracias. Había por ahí gente que quería preguntar, ¿no? Bueno, yo no es que quisiese preguntar. Yo quería decir que nosotros estamos aquí hoy porque el 5 de octubre del año pasado se anunció la instalación de un macrovertedero aquí en la comarca. Bueno, pues fruto de eso han surgido estas jornadas cuyo título es Reconocimiento de un sistema agroforestal único. Yo durante la mesa redonda he visto cierta crítica y cierto miedo a esos reconocimientos y a la protección de la dehesa. Esos reconocimientos y esas protecciones son las que tenemos en la mano, las posibles, y son las que le darían dimensión a ese reconocimiento. Por tanto, como decía Rocío Silva, cuando surge de la sociedad civil
una petición de este tipo tiene muchas más posibilidades de seguir adelante. Y si surge de la sociedad civil, es la sociedad civil la que va a decir lo que hay que hacer. Aquí he escuchado que el macrovertedero no se va a instalar porque hay una fuerte oposición. Bueno, pues ese reconocimiento, esa protección de la dehesa, si la empujamos desde abajo, desde la sociedad civil, los políticos tendrán que hacer lo que la sociedad civil le pida. Sí, pues mira, sobre esa última cuestión en la que no seré yo precisamente quien se oponga a cualquier medida que favorezca a la dehesa, pues a mí me parece que no la favorece. Y no me parece que la favorezca porque volvemos a confundir a Europa y al mundo con lo que es la dehesa. Hablábamos antes de la PAC y decíamos, no se nos reconoce en la PAC. ¿Sabéis por qué no se nos reconoce en la PAC? Porque hemos vendido la dehesa como un bosque sagrado, como algo intocable, como un paraíso donde habitan las águilas y las cigüeñas negras, y nos hemos olvidado que ese paraíso lo hizo el hombre, vive por el hombre y se fundamenta por el aprovechamiento ganadero. Todos esos sistemas de protección, o la mayoría de ellos, coartan la libre actividad del hombre en la dehesa. De ese hacedor del que hablábamos antes, le quitan la posibilidad de hacer. Lo consideran un sistema sagrado, intocable, y resulta que, fijaros, voy a poner un ejemplo que es bastante significativo. Hoy queremos hacer dehesas en Extremadura con las forestaciones y no nos dejan. Uno dirá que sí, no nos dejan, porque no podemos quitar árboles, porque se pueden quitar solamente una parte de los árboles. Las forestaciones tienen 400 árboles por hectárea. Hay que ahuecarlas, que fue lo que hizo el hombre en su día para hacer una dehesa. Pues hoy la política medioambiental no nos deja hacerlo. Pues si fuéramos reserva de la biosfera, si fuéramos no sé qué, ni os cuento. Virgencita, virgencita, que nos quedemos como estamos. Porque como tengamos... Y voy a terminar. Por cierto, los pedroches se quedaron fuera. Yo diría que las dehesas del suroeste las quedemos también fuera. Bueno, los políticos o la Unión Europea o la UNESCO o la FAO puede que no sepan lo que es la dehesa. Tendremos que ser nosotros, tendrán que ser personas como tú, desde su experiencia, las que le digamos cómo es la dehesa. Nosotros esta mañana hemos hablado, yo no sé si habías llegado todavía, cuando he hablado yo sobre los sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial, o ha hablado Rocío, y hemos puesto en el centro la actividad productiva de la dehesa. Hemos puesto en el centro al hombre que ha transformado la dehesa. Entonces, eso igual no se entiende en Europa, igual no se entiende en París, en la sede de la ONU, de la UNESCO, o en Roma, en la sede de la FAO. Pues tendríamos que trabajarlo nosotros, hacerlo nosotros desde abajo y explicarle qué es la dehesa, qué necesita la dehesa para poder promocionarla, protegerla y preservarla. Sí, quiere hablar también. Hola, Rocío, sí. A ver, yo creo que el problema está, yo sí he escuchado la conferencia tuya y me parece también muy interesante, haciendo hincapié en lo agrícola, pero me da la sensación que es la experiencia lo que mete mucho miedo, no las buenas intenciones de la UNESCO o de cualquier otro organismo. Porque también cuando se habló de la PAC, de esta última reforma, se habló que iba a simplificar todo, se iban a simplificar los trámites, iba a ser mucho más ágil y se ha multiplicado la burocracia y se ha complicado. Cada vez que se habla de la dehesa en esos términos se aumenta la burocracia, el intervencionismo, se desprecia a los que trabajan en el campo. Entonces ya uno tiene tanto miedo que yo creo que por lo que he oído tantas veces aquí hoy, que mejor como que nos quedemos como está, y es una pena después de oír vuestras conferencias. Y yo sé que tú no estarás de acuerdo, Rocío, di tu opinión. Pues yo no te diría que no estoy de acuerdo, es decir, yo soy completamente realista y si me permite otra vez otro dicho, sé muy bien los bueyes con los que aro, porque llevo mucho tiempo y sé muy bien cuáles son las cortapisas y queda decir cualquier cosa. Es decir, y toda opción implica una renuncia. Aquí, un reconocimiento internacional que implica, y no estamos hablando de la PAC, de la Unión Europea, estamos hablando de un reconocimiento internacional de la UNESCO que te está poniendo un sello, que te está conociendo el chino,
que el jamón viene de la dehesa? ¿O por qué se ha gestado una candidatura del olivar en Andalucía, que yo he estado desde el principio, además de asesorando y gestando la candidatura, y salió precisamente por la Diputación de Jaén? ¿Y para qué? Para vender más aceite. Es decir, que ¿Tú crees que nos beneficia? No, yo no creo que beneficia. Creo que tiene, y ahora tiene además, unas limitaciones. Esto no es blanco y negro, hay bastantes grises. Desafortunadamente hay más grises que blancos y negros. Por tanto, esto es poner en una balanza. Dicho esto, llegar a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO es ahora mismo lo máximo de lo máximo, Que sea lo óptimo para los territorios, no estoy de acuerdo. Que sea lo óptimo para la agricultura, tampoco estoy de acuerdo. Que desde la UNESCO y desde el patrimonio cultural se pueda gestionar lo económico de una dehesa, tampoco estoy de acuerdo. Dicho esto, cada vez el concepto de conservación es un concepto más abierto. No es la conservación ambiental y ya está. De hecho, en el programa de la FAO se habla de conservación dinámica, de proyectos donde se incorpora la actividad económica. Por tanto, y termino, yo no me cerraba a ninguna alternativa. Una candidatura de la dehesa a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que es muy difícil que prospere, creo más que por razones políticas que por otro tipo de razones, porque beneficiaría. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tú explicitas los valores universales excepcionales, estás explicitando que esos valores universales excepcionales están indisolublemente unidos a la actividad ganadera. Por tanto, lo que estás protegiendo es la actividad ganadera. Así al menos debería ser, está claro. Así es. Así al menos debería ser. Así es, si se hace bien. Julián. Una posición un poco discrepante en todo. Es verdad que no es lo mismo. Eso está bien. Lo que dice Rocío de proteger por parte de la UNESCO, de la FAO, que ya han introducido el concepto de protección dinámica. Sin embargo, la Unión Europea no lo ha introducido. En la Unión Europea está muy claro una cosa que se llama el principio de no regresión ambiental. Significa que lo que usted haya declarado en un momento no lo puede desmontar. Y lo que es peor, en la Unión Europea, se lo digo al compañero anterior, no se dice vamos a considerar primero al hombre, como es verdad que debería hacerse, porque el hombre es el auténtico artífice de esta maravilla de la naturaleza. Allí no. Allí es lo que prima la biodiversidad, entendiendo que el hombre no juega dentro de ese elemento del desarrollo sostenible. Y le voy a decir una cosa muy breve para... Mira, tenemos en Extremadura muchísimas cepas. En el término municipal de Cáceres, donde yo trabajo, hay, fíjense, es el mayor de Europa. Ya no, ya le superó Moscú cuando tuvo que hacer la ampliación para colocar el tercer aeropuerto internacional, una ciudad de 14 millones. Cáceres ha pasado a ser ya no el mayor de Europa, sino el mayor de la Unión Europea. ¿Saben ustedes que en Cáceres, por las restricciones de las zonas cepas, no se puede ni siquiera en estos momentos construir un simple aeródromo? ¿Por qué? Porque dicen que en estos momentos la declaración de impacto ambiental es negativa porque está próximo a un área protegida y hay un sapo corredor y un galápago leproso, que eso también ayuda, aunque no sea cepa, a limitarlo. Y le voy a decir ya y concluyo. Desde que se declararon esas zonas cepas en Cáceres, y tengo todos los censos de la SEO BirdLife, esto sería bueno que en Europa se conociera, señor Zoido, sería interesante. Desde el 2005 que se declara la cepa en el término municipal de Cáceres, que se llama cepa de Cáceres, Los Llanos y Sierra de Fuentes, la especie estrella era la abutarda, además del sisón y otras y la ganga que van acompañadas a ese espacio. La especie estrella se ha reducido a la mitad en el número de ejemplares. Y el año pasado solo nació un pollo. Por eso yo publiqué el año pasado a cuánto está el precio del pollo de abutarda. Señores, el mayor latifundista del mundo, que es el pollo de abutarda, ha limitado todos los usos y encima con ese dinero que nos ha privado le podíamos haber enviado a Harvard con una beca y comprarle un Lamborghini cada año. Yo creo que tenemos que ser serios, amigos.
Vamos a terminar ya. Vamos a poner fin. Os doy las gracias por vuestra participación, por vuestra atención, por vuestra comprensión. Y les voy a pedir a ellos que hagan... Un momentito. Les voy a pedir a ellos ya para terminar, a cada uno, para que sepáis quién ha estado hablando, que haga un titular, que haga un 20 segundos de corte, que es lo que meten en los telediarios, sobre vuestra conclusión a esta jornada y a este tema tan interesante. Y así terminamos, ¿vale? Vamos a empezar de izquierda a derecha por don Antonio Baena Blázquez, que ha sido gerente de Barrancarnes en Portugal y que ahora colabora con la Asociación Nacional del Porco Alentellano también en la comercialización de este producto y poner en valor ese producto tanto en Portugal como en España. Don Antonio, para despedirse, tiene la palabra. Acérquese el micrófono, por favor, que le escuchen bien. Si hubiera que hablar en 2 palabras, quizás Dehesa es el futuro y el vertedero es el pasado. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Vamos ahora con don Francisco Javier Mesías Díaz, que nos ha acompañado también esta mañana en estas jornadas, en esta finca en Salvaleón. Él es catedrático de Economía Aplicada en la Escuela de Ingeniería Agraria de la Universidad de Extremadura. Cuando quiera. Gracias. Bueno, pues yo querría terminar simplemente apoyando lo que ha dicho Rocío. Creo que estamos aquí justificando que hay que defender un ecosistema único con unos valores enormes y creo que para eso los ciudadanos tienen que conocerlo y una de las formas que tienen de conocerlo es realmente consiguiendo esos sellos o esas garantías de valor. Y yo creo que, como ella dice, no habría que cerrarse a eso simplemente por miedo a, sino que considerar que puede tener unos beneficios de cara a los ciudadanos. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. También nos ha acompañado y ha estado activo en este debate, viene desde Cáceres, don Julián Mora Aliseda, catedrático de Ordenación del Territorio de la Universidad de Extremadura, al que le pido un titular de los suyos. El del pollo no, otro. Pues muy breve. Si no hay río, no hay puentes. O sea, si no se producimos residuos industriales, no tenemos que tener macrovertedero. Punto. Sí. Muchísimas gracias, don Julián. También le damos las gracias al político extremeño de Fregenal, efectivamente. Buen sitio, ¿eh? Ahí casi ha nacido todo, casi todo, y buenas de esas. Don Juan Ignacio Zoido Álvarez, que como saben, aparte de haber sido alcalde de Sevilla, es ahora mismo eurodiputado del Partido Popular Europeo y ha hecho hoy aquí una apuesta interesante y ha tendido la mano a la plataforma. Espero que la sepan aprovechar. Termine, por favor, cuando quiera y como quiera. Bueno, yo quiero de verdad agradeceros la organización que habéis tenido, la valentía y el esfuerzo. Y os animo a seguir así. Estoy convencido que este macrovertedero no va a enriquecer a nadie del entorno, pero por desgracia sí puede arruinar la vida de muchos y para siempre. Muchísimas gracias, don Juan Ignacio. Y don Germán Pueblo Obando, aquí a mi derecha, es abogado, agricultor, conoce bien el terreno, sabe bien de lo que habla. Fue exdirector del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura en el anterior gobierno del presidente Monago, con el Partido Popular en Extremadura. Y tiene la palabra para cerrar también su intervención. Pues cerrar con mucho ánimo a todos ustedes para seguir defendiendo lo nuestro sin complejos y mande quien mande. Y cuando tengamos alguna duda, para poder defenderlo, siempre basémonos en la ciencia, porque la ciencia no es de aquí ni de allí, ni de este partido ni del otro. Y la ciencia defenderá lo que hoy, con sentido común y con sentimiento, estamos defendiendo, que es la Dehesa frente a un agravio y a algo verdaderamente nefasto, como han querido imponer en esta tierra de Dehesa, en esta tierra de Extremadura. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Germán. Terminamos con los dos representantes de las organizaciones agrarias y ganaderas de Extremadura, las mayores representantes, que no van muchas veces juntos a las manifestaciones, a pesar de que defiendan lo mismo, pero que hoy han querido estar aquí con vosotros demostrando que esto une mucho.
Salvaleón, Salvatierra, la plataforma, la lucha contra el vertedero parece que une mucho. Así que empiezo contigo, Antonio, de la Unión de Pequeños Agricultores de la UPA. Cierra también tu intervención para todos nosotros. La diversidad es importante y aunque sean dos organizaciones también tenemos que ser diversos. Si fuéramos iguales estábamos como lo que está. El pensamiento único nunca es bueno. Por lo tanto, yo creo que la diversidad también favorece el equilibrio. Y en cuanto a vosotros, una frase. Habéis empezado, hemos empezado algo y hay que terminarlo. Lo tenéis que terminar y lo tenemos que terminar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, por haber venido y por haber estado también tan comprensivo en la mesa redonda que he intentado moderar de la mejor forma posible. Y terminamos con don Juan Metidieri, que es, como saben, presidente de APAGE Extremadura-Saja. Nada, yo muchas gracias, José Enrique, a ti, a todos, a la organización, a la zona. Y bueno, yo creo que un mensaje claro y que tenéis vosotros es simplemente ese, de mucho ánimo, mucha fuerza y que toda la energía que tenéis, que me consta que la tenéis, la transmitáis a todo el mundo, que no se puede permitir que nuestra dehesa sea el basurero de otros. Nada más. Bueno, y ahora mi cuña, pase lo que pase con el macrovertedero, en la COPE lo contaremos. Muchas gracias.